Hoy hablaremos sobre Cordyceps. Es un género de hongos de la familia Cordycepitaceae dentro del orden Hipocriales. Son conocidos por su naturaleza parasitaria, principalmente sobre insectos y otros artrópodos. El ciclo de vida de Cordyceps comienza cuando las esporas del hongo caen sobre un huésped, como una oruga o una hormiga. Las esporas germinan e infectan al insecto, invadiendo su cuerpo y a menudo alterando su comportamiento. El hongo consume los tejidos del huésped, matándolo eventualmente, y desde el cadáver del insecto crece un esporóforo que libera nuevas esporas, completando el ciclo de reproducción. Los Cordyceps son hongos parásitos obligados de artrópodos. Infectan a su huésped, lo invaden internamente y se desarrollan dentro de su cuerpo. Va a depender mucho qué especie es el Cordyceps para ver a qué artrópodo en específico va a infectar. ¿Cómo reconozco un artrópodo? Pues sus características principales son exoesqueleto de quitina, cuerpo segmentado en partes, como cabeza, tórax y abdomen, apéndices articulados como patas y antenas, simetría bilateral y un sistema circulatorio abierto. Este tipo de características vamos a tener en cuenta para ver cómo este hongo va a poder parasitar. Ahora, ¿cómo lo hacen? Para eso primero necesitamos saber también las características de las estructuras del hongo del género Cordyceps, que incluyen el micelio. El micelio es el sistema vegetativo del hongo, compuesto por hifas, filamentos finos y ramificados. En Cordyceps, el micelio es interno, ya que crece dentro del cuerpo del huésped, insecto o artrópodo. Está formado por hifas que invaden los tejidos del insecto, descomponiéndolos para obtener nutrientes. Otra estructura es el esporóforo. Es el cuerpo fructífero del hongo, la estructura reproductiva que emerge del cadáver del huésped. Generalmente es largo, delgado y de color brillante. Puede ser de color anaranjado, amarillo, rojo o blanco, y tiene la función de liberar esporas. Su morfología varía según la especie, pero siempre es una estructura que asciende del cadáver del insecto. Las esporas son las células reproductivas que permiten la dispersión del hongo. En Cordyceps, estas esporas se producen asexualmente, se desarrollan en el esporóforo y se liberan para infectar nuevos huéspedes. Las hifas parasitarias del micelio lo invaden a los tejidos del insecto, penetrando en su sistema vascular y alimentándose de sus fluidos internos. Estas hifas se distribuyen por todo el cuerpo del insecto y lo destruyen gradualmente. Ahora, en algunas especies también está la estructura del peritecio. Algunas especies de Cordyceps pueden presentar esta estructura llamada peritecio, una cavidad que contiene esporas sexuales, en la que se produce la reproducción sexual, aunque la mayoría de las especies se reproducen principalmente de manera asexual. Respecto al color y tamaño, los esporóforos son generalmente de color brillante, como el naranja amarillo, lo que les va a ayudar a la dispersión de esporas. El tamaño del esporóforo varía, pero puede alcanzar varios centímetros de largo dependiendo de la especie. Ahora, hablaremos sobre el proceso de infección de Cordyceps en un artrópodo. Comenzaremos hablando sobre el mecanismo de dispersión de esporas. Las esporas de Cordyceps son liberadas desde el esporóforo, que es una estructura reproductiva del hongo. Este esporóforo crece fuera del cadáver del insecto y puede medir varios centímetros de largo. Las esporas son pequeñas y livianas, lo que les permite ser dispersada por el viento, la lluvia o incluso a través del contacto de otros insectos. Sus condiciones favorables para la dispersión de esporas ocurren en ambientes húmedos y cálidos, condiciones óptimas para la germinación de las esporas. Después de esta dispersión de esporas, viene la adhesión al huésped, la interacción con el insecto. Las esporas caen sobre el exoesqueleto, la cutícula del artrópodo. El artrópodo puede ser una hormiga, oruga o escarabajo, va a depender mucho. Las esporas contienen una capa mucilaginosa que les permite adherirse fuertemente a la superficie del insecto, para dar lugar a la germinación de la espora. Si el ambiente tiene la humedad adecuada, la espora comienza a germinar. Esta germinación genera una estructura llamada hifa.
una especie de filamento microscópico que comienza a penetrar el exoesqueleto del insecto. Esto anda en relación con la formación del micelio. La germinación de la espora da lugar a una red de hifas que crecen rápidamente hacia el interior del insecto. Estas hifas se expanden y se ramifican dentro del cuerpo del insecto, cubriendo sus órganos internos y alimentándose de sus líquidos y tejidos, para luego dar lugar a la penetración con ayuda de las enzimas de descomposición. Las hifas secretan enzimas que degradan la quitina, el componente principal del exoesqueleto del insecto, y otros materiales orgánicos, permitiendo la penetración de las hifas hacia los tejidos internos del insecto. Además, las hifas comienzan a nutrirse de los tejidos corporales del insecto. Después daría lugar a la colonización interna. Comenzando con su distribución interna, una vez que las hifas penetran la cutícula, invaden el cuerpo del insecto. El hongo comienza a colonizar diferentes partes del cuerpo del insecto, alimentándose de los fluidos corporales y destruyendo células, para dar lugar a la destrucción de los órganos. El hongo se alimenta de los tejidos blandos internos, como los músculos y órganos, lo que lleva a una descomposición gradual del insecto. Después vendría el control del comportamiento en algunas especies. En ciertos casos, Cordyceps no solo destruye los tejidos del huésped, sino también altera su comportamiento. Por ejemplo, en Cordyceps unilateralis, que afecta a las hormigas, el hongo libera sustancias químicas que inducen a la hormiga infectada a abandonar su colonia y buscar un lugar ideal para que el hongo crezca y libere esporas. Esto puede incluir la subida de las hormigas a una planta. En este control de comportamiento, en algunos casos como hemos dicho, existe esta alteración de comportamiento, depende de qué tipo de especie de Cordyceps haya infectado. Por ejemplo, en las especies de Cordyceps que afectan a las hormigas, inducen un comportamiento llamado comportamiento de morder o behavior fever. Las hormigas infectadas por el hongo escalan vegetación y se fijan a una hoja o rama, donde mueren, creando el entorno ideal para el esporóforo del hongo, para que emerja y libere nuevas esporas. Este comportamiento es crucial para la dispersión del hongo. Después también tiene relación con su manejo químico. El hongo produce compuestos químicos que manipulan el sistema nervioso del insecto, haciendo que adopte una postura que favorezca la esporulación, como morder y aferrarse a una hoja o rama. Después de todo esto, daría lugar a la muerte del huésped, la muerte del insecto. Una vez que el hongo ha consumido la mayor parte de los tejidos del insecto, este muere. El hongo continúa creciendo y desarrollándose dentro del cadáver del insecto. Existe después entonces una descomposición completa. En este punto el hongo ya ha absorbido todos los nutrientes del insecto. El cadáver del insecto se descompone y se convierte en un sustrato para la siguiente fase del ciclo de vida del hongo, que sería también después dando lugar a la liberación de nuevas esporas. La formación del esporóforo. Después de que el insecto muere, el hongo comienza a producir esporóforo, que es la estructura que sobresale del cadáver del insecto. Este esporóforo es la estructura de reproducción del hongo, como ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, va a pasar que va a haber una dispersión de esporas. El esporóforo madura y libera nuevas esporas al ambiente. Estas esporas son ligeras y están diseñadas para ser dispersadas por el viento o por el contacto con otros insectos, completando el ciclo y permitiendo que el hongo infecte a un nuevo huésped. Entonces este es un ciclo repetitivo, ¿no? Las nuevas esporas caen sobre un nuevo insecto y el ciclo comienza nuevamente. Este ciclo de infección, parasitismo y esporulación es un mecanismo altamente especializado y eficiente que permite a Cordyceps propagarse de manera efectiva. El control del comportamiento de los insectos por parte de los hongos Cordyceps es uno de los aspectos más fascinantes de su biología y ha sido objeto de numerosos estudios. Este fenómeno es una forma de manipulación del huésped, en la que el hongo induce cambios en el comportamiento del insecto,
de modo que favorezca la propagación. Entonces, ¿cómo Cordyceps llega a controlar el comportamiento de algunos artrópodos? Es teniendo en cuenta varios aspectos. Comenzaremos hablando sobre la producción de compuestos químicos, las sustancias bioactivas. Los hongos Cordyceps, en particular especies como Cordyceps unilateralis, que parasita las hormigas, producen una serie de compuestos químicos, incluyendo alcaloides y neurotransmisores. Estos compuestos afectan el sistema nervioso del insecto, de tal manera que alteran su comportamiento y sus funciones fisiológicas. Los alcaloides son moléculas que tienen efectos en el cerebro y el sistema nervioso. Estos pueden imitar o modificar la acción de neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, que son responsables de la regulación del comportamiento, el estado de ánimo y las funciones motoras en los insectos. La interacción con receptores neuronales, o sea, los compuestos que produce el hongo, pueden unirse a estos receptores neuronales en el sistema nervioso del insecto, modificando la señalización neuronal. Este tipo de interacción química puede alterar la forma en que el insecto percibe su entorno o cómo responde a estímulos. Otro aspecto a tomar en cuenta sería el cambio en el comportamiento motor, como los movimientos compulsivos. Uno de los efectos más notables es el comportamiento de morder, observado en algunas hormigas infectadas. El hongo induce a la hormiga a trepar una planta o tallo, y una vez en una altura determinada, la hormiga se adhiere firmemente a una hoja o rama utilizando sus mandíbulas, un comportamiento conocido como mordida. Este comportamiento se cree que está influenciado por los efectos de la sustancia química del hongo, que afectan los circuitos motores del insecto, lo que lo lleva a realizar acciones que normalmente no ocurrirían sin la infección. Otro aspecto también que sería del cambio en el comportamiento motor sería la fiebre comportamental. En algunos casos, como en las hormigas infectadas por Cordyceps unilateralis, el hongo provoca una fiebre comportamental. Esto significa que la hormiga se desplaza hacia un lugar más cálido o se comporta de manera que favorezca la temperatura y la humedad adecuada para el crecimiento del hongo. Se ha observado que el hongo induce a las hormigas a subir a las plantas, lo que aumenta las probabilidades de que el hongo crezca y libere nuevas esporas en una posición ideal. Entonces, otro aspecto también va a ser ver la fase de control dirigido que estos tienen. El ascenso y muerte en un lugar adecuado. Después de que el hongo infecta al insecto, este ya no puede moverse de manera normal. Sin embargo, las acciones inducidas por el hongo lo llevan a una zona específica, generalmente una planta o un arbusto, donde el hongo puede liberarse y dispersarse. El hongo manipula la fisiología del insecto para que éste suba una planta, trepe hasta una zona elevada y se adhiera a las mandíbulas a una hoja o rama. La posición elevada es ideal para la esporulación, como ya habíamos mencionado, ya que el viento puede dispersar las esporas más fácilmente desde allí. Entonces va a haber una fijación y muerte. La hormiga infectada o el insecto que sea se queda fijada a la planta, a menudo con una mordida en la hoja. Este comportamiento va a asegurar que el hongo pueda crecer a través del cadáver del insecto y liberar las esporas en un lugar adecuado para su dispersión. A través de este control, el hongo asegura la dispersión de sus esporas y completa su ciclo de vida. Entonces, hay un manejo de la fisiología interna del insecto. Este hongo va a tener relación con la alteración del comportamiento de alimentación y movimientos. Una vez que el hongo ha invadido el cuerpo del insecto, sus hifas comienzan a afectar el sistema nervioso y hormonal del insecto. Esto altera la capacidad del insecto para realizar actividades normales